Enterococos sensibles a ampicilina, le vamos a dar ampicilinas a altas dosis en monoterapia, y si tienen alergia, vancomicina o teicoplanin. Y para pasaje a vía oral, amoxicilina, y en el caso de que tenga alergia a los betalactámicos, le podemos dar linezolid, ¿sí? Si no hay complicaciones, la duración es de 4 semanas. Para enterococos resistentes a ampicilina, el tratamiento parenteral inicial va a ser con teicoplanina o con vancomicina, ¿sí? Y para la secuenciación oral, linezolid, ¿sí? Y nos quedan acá las enterobacterias. Si el tratamiento inicial, entonces lo vamos a empezar con cefalosporina intravenosa de tercera generación, ¿sí? Eh, si tiene alergia a beta-lactámicos, lo podemos iniciar con Astronam o con una fluorquinolona en el caso de que haya sensibilidad, porque las enterobacterias en nuestro país tienen una sensibilidad baja a la fluorquinolona, ¿sí? Eh, Nuevamente, betalactámicos orales para pasarlo oral o trimetoprima sulfamethoxazol. En el caso de enterobacterias de las que se llaman del grupo 3, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella, Providencia, podemos comenzar con cefepime intravenoso y pasar a vía oral con levofloxa o con Bactrim, ¿sí? Siempre que haya resistencia en enterobacterias, conviene manejarlo juntamente con el infectólogo para iniciar el tratamiento y para el seguimiento. Y para los que tienen beta-lactamasas de espectro extendido, meropenem o imipenem, o sea, carbapenem, y se pueden pasar a vía oral con levofloxacina o Bactrim. Si tienen pseudomonas aeruginosa, cefepime o ceftazidime, también puede ser piperacilina tazobactam, y ahí tendríamos para pasar a vía oral solamente con ciprofloxacina, y ya después, si no, no tenemos otro fármaco que nos ayude en pasar a vía oral, en el caso de pseudomonas, ¿sí? Sin complicaciones, la duración del tratamiento son 6 semanas, ¿sí? Cutibacterium agnes, ¿sí? Es el Propionibacterium agnes de antes, ¿sí? En este momento, bueno, se cambió la taxonomía, es una bacteria anaerobia, generalmente se la llama aerotolerante. Eh, el tratamiento es con ampicilina, clindamicina intravenosa, ¿sí? Y el pasaje oral también, amoxicilina o clindamicina en el caso de que tengan alergia a beta-lactámicos, también con doxiciclina se puede tratar, o con linezolida en el caso de intolerancia. Y también 4 semanas. Pasteurella es un microorganismo que puede darse en artritis posteriores a mordeduras, sobre todo mordeduras de perros. Vamos a iniciar con amoxicilina clavulánico, y también esto es 6 semanas, excepto que sean pequeñas articulaciones, como hablábamos hoy, sin osteólisis, y que se haya hecho el toilet bien, eh, se le dan 2 semanas, pero si no, son 6 semanas de tratamiento. En general, se ven estas artritis más que nada en niños, ¿sí? Por mordeduras. En brucelosis, bueno, el tratamiento inicial y el tratamiento de elección es la doxiciclina más rifampicina por 6 semanas, ¿sí? Pero alternativamente se puede dar TMS o gentamicina por 2 semanas. Para listeria, monocitógenes, ampicilina intravenosa 2 semanas más gentamicina solamente por 5 días, y pasando después a vía oral con amoxicilina o Bactrim por 4 semanas. ¿Sirve el tratamiento con corticoides como adyuvantes? No, en realidad no se recomienda el uso de corticoides para las artritis sépticas porque hay una falta de evidencia clínica sobre los efectos en artritis sépticas, así que no se indican. Bueno, ahora vamos al tratamiento que sería quirúrgico, ¿sí? El drenaje articular y cómo seguimos al paciente. Hay 3 métodos de drenaje: la aspiración con aguja,
la artroscopía o la artrotomía, que es la cirugía abierta, ¿no? Eso lo vamos a ver de acuerdo a la edad, a la articulación que está afectada, al grado de afectación y a la evolución que tenga la artritis, ¿sí? En rodilla, el drenaje articular artroscópico con sinovectomía es el procedimiento de primera elección, ¿sí? Artroscopía. En tobillo, codo y muñeca puede hacerse aspiración con aguja o artroscopía. También esto va a depender un poco de cómo la experiencia que tengan los traumatólogos en el trabajo con esto. Algunos prefieren hacer directamente artroscopía y nada más, bueno, pero y en cadera y hombro, artroscopía o artrotomía. Ustedes saben que cadera es difícil, digamos, de tratar las artritis de cadera, es difícil de tomarle las muestras, de poder drenarlo y generalmente necesitan una artrotomía, ¿sí? En adultos y más en niños, ni hablar en niños. Para hacer el seguimiento, entonces, ambulatorio, una vez que el paciente se está tratando, se drenó, hizo el tratamiento antibiótico, lo vamos a seguir con monitorización clínica, ver el dolor que tiene, la inflamación, cómo está la función articular, con un laboratorio, simplemente con hemograma, PCR y eritro. Ahora vamos a ver la sensibilidad que tienen estos análisis. La revisión se hace entre 1 y 2 semanas que se va de alta, entre 4 y 6 semanas posteriores y a los 3 meses del alta. Ojo que en los pacientes que tienen riesgo de tener secuelas a largo plazo, este seguimiento se tiene que hacer hasta el año, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas adicionales que pueden ser útiles para mejorar el resultado funcional? Iniciar la fisioterapia tras el drenaje articular quirúrgico. Rápidamente movilización temprana de la articulación, ¿sí? Inicialmente con movimientos pasivos, ¿no? Por supuesto. No, digamos, no aconsejar la carga temprana, incluso parcial, cuando la articulación de la cadera es la que está afectada, porque, digamos, cadera es una articulación muy delicada, aparte, digamos, de las articulaciones en general. Y carga parcial en pacientes con artrosis de rodilla, una vez que ya no tengan dolor. Esto sería, pero lo más importante es que los pacientes hagan fisioterapia, ¿sí? También a estos pacientes les vamos a decir que tienen que tener todas otras medidas de vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, también no quedarse sentados, no quedarse en la silla de ruedas. Generalmente la gente muy grande por ahí, o no, se queda en la silla de ruedas, la traen en la silla de ruedas y chao, una vez que la pusieron en la silla de ruedas no se mueven más, ¿sí? Engordan, lo que después hace muy difícil moverlos. Entonces, es importante que rápidamente empiecen a restaurar la funcionalidad. Ahora vamos a ver un poquito de artritis protésica, ¿sí? Yo les traje este esquema, ¿sí? Como para que ustedes vean que generalmente eh, las articulaciones que necesitan prótesis son la cadera, la rodilla, el hombro, el codo, ¿sí? El tobillo. ¿Y qué les pasa a estas articulaciones una vez que uno pone un material protésico, ¿sí? Puede ser que tengan una colonización en el momento del implante, ¿sí? Puede ser que tengan alguna infección a distancia, ¿sí? Y el problema que tienen es que generalmente estas prótesis están cementadas y lo que va a pasar es que los microorganismos y sobre todo el Staphylococcus aureus, que es el más común, que da infecciones en las prótesis, son productores de biofilm, ¿sí? Entonces es muy difícil llegar con el antibiótico y es muy difícil manejar este tipo de artritis protésica y a veces hay que retirarla. ¿Cómo va a venir el paciente? Con dolor. El signo cardinal de la artritis protésica es el dolor.
el eritema, el edema, ¿sí? Y lo que vamos a hacer primero es ver si la prótesis está aflojada o no, porque vamos a ver cómo vamos a tratar esa articulación, porque si está aflojada ya es otro tipo de tratamiento. Y también a veces los pacientes lo que tienen es fístula, ¿sí? Drenaje a través de una fístula. Entonces eso ya también nos va a hablar de otro tipo de tratamientos. ¿Cómo podemos hacer una clasificación de las artritis protésicas? En agudas, menos de 4 semanas de que se coloca el implante, generalmente pueden ser hematógenas, ¿sí? Y ahí vamos a tener Staphylococcus aureus, vamos a tener Pseudomonas aeruginosa, enterococo. Generalmente puede haber microorganismos multiresistentes y es aguda porque generalmente van a tener gérmenes intraoperatorios, ¿sí? O sea, agentes intrahospitalarios, ¿sí? Y sobre todo van a tener dolor, flogosis, eritema y secreción por la herida, y a veces tienen dehiscencia de la herida también, ¿sí? Y las crónicas vamos a tener tempranas, las que se presentan entre 1 y 3 meses del posoperatorio, tienen generalmente los microorganismos similares a la aguda que hablábamos hoy. Demorada, sí que esto es una clasificación nueva que para mí la leí ahora en los trabajos de ahora del 2023-2024, de 3 meses a 2 años del posoperatorio. Generalmente son pacientes que tienen infecciones por gérmenes menos virulentos, como los estafilococos coagulasa negativos, y las tardías, que se dan en más de 2 años, ¿sí? Que pueden ser generalmente también por microorganismos con poca virulencia, como el como el estafilococo coagulasa negativo. ¿Estas qué van a tener? Van a tener impotencia funcional, dolor, disfunción articular, disminución del rango de la movilidad de la articulación y van a tener fístula. Generalmente es el paciente que se presenta después de 3, 4 meses de que tuvo la cirugía y viene con fístula, ¿sí? Y no puede mover la articulación. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Tenemos que tomar cultivo, ¿sí? Y al menos se tienen que tomar de 3 a 5 muestras del tejido periprotésico, intraoperatorio, por supuesto. La sensibilidad de los cultivos es del 54%, ¿sí? También esto va a depender un poco del, eh, del microbiólogo que tengamos. Si el paciente se encuentra bajo tratamiento antibiótico, tenemos que por lo menos sacárselo 2 semanas para hacer la toma de muestra, porque si no va a dar negativo y no vamos a tener germen para seguirlo, ¿sí? Bueno, lo que decíamos hoy, los puntos de corte de la eritro y PCR, ¿sí? Para lo que es el seguimiento de artritis protésica, la eritrosedimentación, el punto de corte es de 30 milímetros en primera hora y para PCR de 10 miligramos por litro para PCR, ¿sí? Y para las infecciones protésicas agudas, las que son tempranas, los puntos de corte de PCR tienen que ser mayores de 100, porque en realidad en el postquirúrgico inmediato la PCR generalmente es alta por el procedimiento quirúrgico en sí, ¿sí? Hay que tener en cuenta que entre un 4 y un 11% de las artritis, de las infecciones protésicas pueden tener marcadores negativos, ¿sí? Eh, Acá tenemos la sensibilidad de la eritrosedimentación, es del 42 al 94%, la especificidad 33 al 87%, es algo más, digamos, sumados en forma conjunta, nos pueden dar una aproximación a infección, pero no son categóricos. Un poco más la PCR de sensibilidad y de especificidad, el dímero D más PCR, ¿sí? Tiene una sensibilidad muy grande, 98%, y sobre todo en las infecciones protésicas crónicas,
Y el cultivo sinovial, como decíamos, 45-75%, más o menos un 50%, y especificidad, por supuesto, 95% en cultivo, ¿no? Así que si nosotros hacemos eritrosedimentación y PCR en forma conjunta, tiene mayor sensibilidad que la determinación por separado. ¿Y para qué nos va a servir en la evaluación inicial? Pero más que nada para el seguimiento. Nos sirve mucho para el seguimiento. Bueno, los signos radiológicos, como hablábamos hoy, de las infecciones protésicas son el aflojamiento, ¿sí? Que se ven en la radiografía simple, la osteólisis o la reabsorción ósea, alrededor de los componentes protésicos, que eso es lo que nosotros le decimos está floja, el aflojamiento protésico, ¿sí? La orientación o la ubicación anómala de los componentes. A veces ustedes saben que sobre todo en tobillo se pone bastante placa y tornillo, entonces los tornillos se empiezan a mover o tienen una ubicación anómala porque se movieron y eso también nos habla de una infección. Elevación superióstica y bueno, el trayecto fistuloso, por supuesto. Yo creo que no lo puse en ningún lado, lo del cultivo de la fístula, pero no se recomienda hacer cultivo de fístula porque sabemos que siempre las fístulas están colonizadas y no tiene sentido porque generalmente el microorganismo que vamos a encontrar en el trayecto de la fístula generalmente no es el que está produciendo la infección protésica. Con respecto a la ecografía, permite detectar complicaciones de las prótesis y ante presencia de colecciones la podemos punzar, ¿sí? Puede ser de utilidad en las infecciones tempranas, eh, si tienen colecciones o hematomas, generalmente estos pacientes a veces tienen traumatismos previos, entonces ahí tenemos una posibilidad de guiarnos con la ecografía para tomar una muestra y hacer también el diagnóstico diferencial. Las resonancias magnéticas es útil para evaluar el compromiso de partes blandas, ver abscesos, ver fístulas, ¿sí? Pero las imágenes se pueden alterar por los artefactos metálicos. Las imágenes del ataque y de la resonancia no son de buena interpretación, son de difícil interpretación en las infecciones tempranas, sobre todo por la misma cirugía. Y en realidad también los estudios radioisotópicos, ¿sí? Como la centello y demás, es importante tener en cuenta que puede haber una hipercaptación durante periodos prolongados, hasta 12 meses luego de la artroplastia, sobre todo más de 2 años en las prótesis que no están cementadas. Entonces, no nos sirve, digamos, como para hacer diagnóstico y tampoco para hacer el seguimiento, ¿sí? Eh, bueno, entonces los cultivos, como decíamos, tomar al menos 3 o 5 muestras del tejido periprotésico, la sensibilidad hablamos de 54%, no indicar antibióticos para tratamiento si no hay un diagnóstico etiológico, salvo que el paciente esté séptico, pero sabemos que las infecciones eh, protésicas, sobre todo las que son crónicas, no se acompañan de sepsis, ¿sí? Y si el paciente tiene el tratamiento antibiótico, sacárselo al menos 2 semanas para poder hacer esos cultivos. En las infecciones agudas nosotros nos vamos a manejar con un tratamiento que nosotros le llamamos DAIRE, ¿sí? Que es debridamiento, antibióticos y retención de implante, ¿sí? Este tratamiento antibiótico que le vamos a dar con el DAIRE, con el debridamiento antibiótico y retención, es de 6 semanas. Pero ojo, porque si el paciente tiene fístula, tiene aflojamiento protésico o la herida no tiene posibilidad de cerrarse, esto no se puede hacer, ¿sí? El DAIR solamente necesita el paciente que tenga una infección aguda y que no tenga fístula ni aflojamiento ni problemas en partes blandas, ¿sí? También podemos hacer, y sobre todo más en las crónicas, ya no en las agudas, recambio de prótesis en un tiempo o en 2 tiempos, ¿sí? El recambio de prótesis en un tiempo
le vamos a hacer un tratamiento antibiótico no menor a 3 meses, ¿sí? Ustedes saben que antes se usaban 6 meses o más. Ahora 3 meses estaría bien. Acá tenemos que tener el microorganismo identificado. Tenemos que poder hacer la terapia antibiótica oral, porque el paciente no se puede quedar internado 3 meses, aunque tenemos pacientes internados 3 meses. El implante tiene que estar estable, no tiene que estar aflojado, no tiene que haber fístula y el paciente no tiene que tener sepsis. Y lo que sería mejor, digamos, y que sabemos que tiene mejor éxito, es el recambio de prótesis en 2 tiempos. Se hace generalmente cuando tenemos algún mecanismo de un microorganismo resistente o el paciente tiene poco capital óseo, ¿sí? Que es lo que nos pasa en gente, en adultos mayores, o que no tenemos forma de cubrirlos, cobertura de planos, ¿sí? Musculares. Entonces, en un primer momento, en un primer tiempo, vamos a hacer el retiro del implante, le vamos a poner espaciador, perdón, le vamos a poner un espaciador. Generalmente el espaciador viene con antibióticos, ¿sí? Y se le va a dar antibiótico terapia. El paciente acá, si es posible, se le va a hacer terapia antibiótica oral, ¿sí? Mínimamente, ¿cuánto? 6 semanas. Y con la infección controlada se hace un segundo tiempo en el que se retira el cemento y se hace el reimplante de la nueva prótesis, ¿sí? 6 semanas de antibióticos como mínimo, ¿sí? A veces, de acuerdo al germen, hemos dado más tiempo de antibióticos, pero este es el tratamiento antibiótico mínimo para poder hacer el segundo tiempo. Bueno, esto sería artritis no protésica y artritis en articulación nativa para decirles y les agradezco y bueno, estoy abierta para las preguntas.